Bueno, pues esta mañana vamos a empezar una nueva serie que va sobre el libro de Proverbios, ¿vale? Sabéis que en verano estamos de vacaciones, entonces tenemos solo una reunión y comparten personas que a veces pues no nos veis siempre, pero sí que existimos y que formamos parte de la iglesia. Y entonces, pues Proverbios, para los que no lo sepáis o no estéis muy familiarizados con la Biblia, es un libro que escribió el rey Salomón y que viene a ser como el Twitter de la época. Lo que pasa que ahora pues pensamos en Twitter los 150 caracteres, pero Proverbios casi todos los versículos son 150 caracteres, pero con muchos contenidos, ¿vale? Hay como unos 900 proverbios y la temática suele variar desde el trabajo, la comida, los vecinos, los valores, la familia, el temor del Señor. Pero sobre todo Proverbios es un libro que busca y que habla de la sabiduría. E incide mucho en buscar la sabiduría. De cierto, Proverbios 1, el versículo 7 dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y en esta dicotomía se mueve Proverbios, que habla del justo y habla del necio, ¿vale? Pero no tenemos que leer Proverbios como simplemente una serie de cosas o una serie de mensajes para pensar, que realmente lo son, y os animo a que leáis Proverbios este verano con ese corazón, sino que tenemos que leer Proverbios, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:24, diciendo: mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, que la sabiduría se hizo carne en Cristo y, por tanto, cuando estamos leyendo Proverbios tenemos que buscar dónde está Cristo en ese proverbio, qué nos recuerda de Cristo ese proverbio. Y cuando me invitaron a compartir esta mañana me dijeron: ¿puedes compartir de un proverbio favorito? Entonces yo tengo dos proverbios favoritos y me costó un poco decidirme, pero al final he decidido hablar un poco sobre Proverbios del capítulo 31, que para los que no lo conozcáis hablan de la mujer virtuosa o de la mujer hacendosa según la traducción de la Biblia que leáis. Y este es un tema que yo creo que sí que es bastante pertinente. En los últimos meses hemos escuchado en las noticias hablar mucho de las mujeres, hablar mucho del feminismo o de situaciones con las que conviven las mujeres en España. Sabéis que las mujeres en España tienen salarios menores que los hombres, alcanzan menos puestos de representación, son las que se encargan fundamentalmente de los cuidados y de las cosas que suceden dentro del hogar, y desgraciadamente también son ellas las que son víctimas de la violencia de género. Este año lleva muertos en España 23 mujeres y ha dejado a 14 niños huérfanos. Y todo este movimiento y todas estas cosas que nos preguntamos y que las mujeres empiezan a hablar de ellas, pues quizás un poco saltó a la luz o la vimos un poco más directo el 8 de marzo, que si os recordáis, pues la ciudad se paralizó por la tarde con una manifestación a la que asistieron miles y miles de mujeres de nuestra ciudad. Pero yo creo que hay algo que ha sido como un poco la llama para pensar en esto, que ha sido el juicio de la manada y que ha sido como yo creo un antes y un después en la forma un poco de entender cuáles son, bueno, pues las circunstancias en las que viven las mujeres. Y bueno, yo no estoy aquí para decir qué pienso, personalmente pienso, bueno, pues que esa sentencia no es muy adecuada y me parece bastante inadmisible para la mujer que lo ha sufrido, pero ese no es el tema de esta predicación y es el tema por el cual estoy sentada aquí. Pero creo que todo esto y todo este movimiento nos tiene que hacernos preguntar en qué sociedad vivimos. ¿Cómo viven las mujeres en nuestra sociedad? ¿Cómo viven las mujeres en España, en este país? ¿Por qué tienen que vivir discriminación, acoso, violencia física o sexual? Y solo esto por el hecho de ser mujeres. Y esto a veces nos hace pensar cómo nos hemos comportado en el pasado, cómo nos comportamos ahora, qué comentarios hacemos o no. Y nos toca. Hace un par de meses en la escuela dominical, en la clase de secundaria, varias niñas decían que ellas eran defensoras de las mujeres. Y entonces el tema de la clase, que era otro, acabó siendo cuál era nuestra postura y cómo los cristianos nos teníamos que definir ante la situación de las mujeres que viven en España. Así que si eres preadolescente, pues esta charla va un poco para ti, ¿vale? No os veo porque como con estas luces no se ve nada, pero es un poco la respuesta a aquella discusión, aunque llega con unos meses un poco de retraso. Así que podemos leer Proverbios 31 desde un punto un poco ñoño de qué bonito, qué bien, esto es muy estupendo, o también lo podemos leer con ciertos prejuicios. Yo creo que las mujeres o las personas se tienen que comportar de una determinada manera.
Pero yo os quiero animar esta mañana a que abramos un poco la mente, a que pensemos con la mente de Cristo. Dice Jesús en Juan 10, versículos 9 al 10, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué significa tener una vida abundante? Como seguidores de Jesús, como hombres y mujeres que le seguimos. ¿Cómo se cristaliza esta vida? Para los judíos, Proverbios 31 es una bendición y es una afirmación del valor de la mujer. Muchos hombres judíos cantan a sus esposas el viernes por la noche todo lo que es el capítulo de Proverbios 31 para bendecir y para afirmar el valor que tienen las mujeres en su vida. Y esta es una tradición que no estaba en la época de la Biblia, sino que empezó en el siglo XVII. El capítulo 31 nos pone el primer versículo que fue escrito por el rey Lemuel y los estudiosos discuten un poco quién era el rey Lemuel. Hay distintas versiones, aunque parece que la mayor parte dicen que es otro nombre que se refiere a Salomón. Y los primeros versículos, digamos que hablaría la madre de Salomón, que sería Betsabé, y luego ya los versículos que vamos a hablar en esta mañana, pues es un homenaje de Salomón a su madre, resaltando aquellas características que él consideraba positivas en ella. Así que vamos a orar antes de leer Proverbios 31. Señor, yo te doy gracias esta mañana porque podemos venir aquí libremente, porque podemos reunirnos, porque podemos hablar tu palabra y podemos leerla. Y te pido, Señor, que tú nos hables, te pido que tú abras nuestros corazones, que sea tu Espíritu el que hable a través de mí, Señor, y que realmente podamos aprender algo para darte a ti la gloria, Señor, y para crecer más en conocimiento y en gracia de ti. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar, versículo 10, y leo. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancia. Ella la trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves del mercader. Trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa, y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo: muchas mujeres han hablado con nobleza, pero tú la superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, ésta será alabada. Dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en sus puertas. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres muy diferentes, que viven situaciones distintas. Y a veces los cristianos queremos hacer estereotipos sobre lo que se considera cristiano o correcto y lo que no. Y esos estereotipos se nos caen cuando leemos la Biblia, cuando leemos este capítulo y muchos otros. Por eso, cuando nos acercamos a cualquier texto, tenemos que leerlo pensando cómo renovar nuestra mente, como decía Pablo, para llegar a conocer la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, que leemos en Romanos 12:2. Y este texto empieza con una pregunta retórica, no es una pregunta machista. Dice, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Pero esta misma pregunta, cuando leemos Proverbios, también nos la encontramos en el capítulo 20, el versículo 6. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? El propio Jesús también empleó estas preguntas retóricas. Dijo Jesús en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y siempre que encontramos una pregunta en la Biblia, lo que quiere hacer es que pensemos sobre esa circunstancia y que reflexionemos sobre lo que significa. Cuando leemos mujer hacendosa, en el hebreo original, eso se refiere a dos palabras que son eshet chavil.
y chavil significa fuerza. De cierto, la Biblia Vulgata en latín, hace muchos años, cuando solo se leía la Biblia en latín, lo traduce como mulierem fortem. Y la misma palabra, chavil, en otros textos de la Biblia se traduce como guerrera, o lo que vendría a ser una mujer fuerte o guerrera. Y el texto nos dice que su valor supera mucho el de las joyas. Y esto es muy interesante porque hoy en día a veces consideramos a las personas según el valor económico, según la producción que ellos puedan tener. Y aquí no nos dice esto, aquí nos dice que el dinero, las joyas, tiene un valor, pero el valor de una persona está por encima de eso. Y hay 11 características que yo esta mañana quiero compartir un poco con vosotros, ¿vale? La primera característica que vemos está en el versículo 11 que dice: en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Es decir, que esta mujer es confiable. Es difícil a veces encontrar a alguien en el que podamos confiar, alguien que sabemos que siempre va a buscar nuestro bien o que siempre va a buscar ese beneficio. Y es muy bonito ver este matrimonio y ver esta relación que ellos tienen en el cual el uno confía en el otro. No se echan las culpas ni dicen, es que lo hiciste mal tú. No, están tranquilos pensando que el otro lo va a hacer bien, ¿vale? Pero esta frase también nos tiene que recordar a Cristo, ¿vale? Dice Hebreos 4, versículo 16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando recibimos esa gracia y esa misericordia que vienen de Cristo, podemos aceptar a la otra persona, podemos perdonar, podemos aconsejar, podemos buscar el bien sabiendo que está bien. Y la persona que hace esto y que nos permite hacerlo es Cristo. Muchas veces esto no va a venir de nosotros, va a venir de Él. La siguiente característica es bondadosa. Leemos el versículo 12. Trae bien y no mal todos los días de su vida. Pablo, digamos que hace otra versión en Romanos 12, 21 que dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y esta frase es un reto. Traer siempre, todos los días de tu vida, bien a tu familia, a tu trabajo, a tu vecino, en la sociedad. Qué bien podemos traer nosotros hoy, esta mañana, a Madrid. ¿Cómo vamos a acercar el reino a Madrid? ¿Caminamos la milla extra? Y esto a veces cuando lo pensamos decimos, yo me porté bien con fulanito, ¿ves? Me pidió este favor y yo se lo hice. Pero va mucho más allá. Sabéis que, por ejemplo, este mes están cerradas 4 líneas de metro. ¿A quién le afecta que estén cerradas 4 líneas de metro? ¿Quién ha tenido que coger el autobús? Nadie coge el metro, soy yo la única. Bueno, cuando pensamos que hay obras, yo siempre pienso, pues me parece injusto porque las obras son en verano y yo pago el billete como el resto de los viajeros y me tengo que fastidiar y tengo que tardar más y voy más incómoda y en el autobús me da el sol y sudo y es terrible porque estamos a 40 grados a la sombra. Pero ese pensamiento que yo tengo es erróneo. ¿Por qué? Porque si pensara el bien diría, ¿sabes lo que pasa? Hay 4 horas de metro para mejorar la línea porque 2,5 millones de personas usan la línea. Y eso hace que la línea sea más segura para todos. Y entonces es maravilloso que haya obras porque todos vamos a ir mejor en el metro. Pero ese pensamiento no lo tenemos. Siempre pensamos, esto es súper incómodo. Y a mí me reta pensar, es que si yo pensara el bien, habría muchas cosas que no criticaría. Diría, si es por bien para todos. Siguiente versículo, dice el versículo 13, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es decir, que es una mujer trabajadora, es una mujer proactiva. No se queda esperando a que aparezca la materia prima. Bueno, a ver si me llega la lana, el lino. No, la busca, se mueve, trabaja con sus manos. Y este texto dice algo muy interesante, dice, trabaja con agrado. Es decir, que la queja cíclica de criticar y criticar no viene a cuento de nada. Hay mucha gente que tiene el privilegio y la bendición de tener un trabajo y luego se queja un montón por el trabajo. Entonces, si es así, pues tienes 2 opciones. O cambias lo que te molesta, o cambias tú, o cambias de trabajo. Pero por favor, busca y aspira a trabajar con agrado. No entremos en la queja por la queja, y eso es algo muy español, y realmente no debería de ser así. Dice Colosenses 3, versículo 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Dicen los versículos 14 y 15. Es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Dice el versículo 21-22, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata, se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad, dice el versículo 27. Por tanto, esta es una mujer que planifica y que
que cuida. Es decir, se organiza para hacer la compra, se levanta por la noche, alimenta a su familia, alimenta a los sirvientes que tenía, ordena, cose ropa bonita, es decir, se preocupa por todo lo que sucede dentro del hogar. Y muchas veces nosotros no reconocemos este trabajo, damos por hecho pues, que alguien lo hace, que está hecho y ya está. Y a veces pagamos por este trabajo, a veces pues, alguien lo hace para nosotros. Pero este texto sí que reconoce ese trabajo y lo pone a la misma altura que el resto de trabajo que luego vamos a comentar. Y esto hoy en día es lo que se llama la economía de los cuidados, que tiene que ver con reconocer todas las tareas domésticas y todo lo que sucede que permite que estemos aquí. Y si somos honestos, hoy estamos aquí porque alguien nos cuidó, porque alguien nos alimentó, porque alguien se preocupó porque lleváramos ropa caliente en invierno, porque fuéramos fresquitos ahora en verano. Y debemos de valorar este trabajo. Si esto aparece aquí es porque eso tiene un valor. No es menor ni es mayor que otras cosas. Tiene un valor que debemos de valorar y que debemos agradecer. Agradecer a las mujeres que nos han cuidado, agradecer a nuestros padres o a nuestras madres que se han sacrificado para cuidarnos. Siguiente punto es emprendedora. Dice el versículo 16, evalúa un campo y lo compra. Con sus ganancias planta una viña. Dice el versículo 24, hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Es decir, es una mujer inteligente. Ve un campo, ve si reúne mínimo las condiciones, si le parece que la reúne, pues lo compra y considera que es una buena inversión y con eso reinvierte. O sea, que ve un poco más allá, ¿vale? Pero no solamente dice, bueno, pues yo me podría dedicar a hacer negocios inmobiliarios y ya está, sino que aparte tiene más dones y usa esos dones, o sea, diversifica un poco sus tareas y su economía. Así que vemos que hace telas y no solamente hace telas, sino que ve una oportunidad de negocio en los cinturones que se lo venda a los mercaderes. Podía decir, bueno, con las telas es suficiente y ya está, sino ella ve un poco más allá y busca más negocio posible, lo cual es bastante interesante. Y esto nos tiene que decir a nosotros, quizás no que evaluemos un campo, porque aquí en Madrid es bastante difícil comprarte algo, cualquier cosa, y menos intentar reinventar, que ya me parece la bomba, pero sí nos tiene que hablar de nuestros dones. ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué cosas dices? Pues sería muy bueno si yo hiciera esto y lo pensara y lo llevara a cabo. Y esas cosas a veces las tenemos ahí como en la trastienda y siempre están ahí como un poco molestando, pero nunca llegamos a dar el paso. Pero tenemos que pensar, ¿por qué no? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no empezamos a orar y a planificar y a decirle, bueno, Dios, si tú me has dado estos dones, si yo pienso que esto lo podría hacer bien, ¿por qué no me pongo en marcha y empiezo a hacerlo? Eso podría ser una buena oración para hacer este verano y para ver cómo lo podríamos hacer en el otoño o en el invierno. Dicen los versículos 18 y 20. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Es decir, que era una mujer generosa. También nos dice que sus ganancias eran buenas, es decir, que su trabajo proveía un salario adecuado. No tenía un salario menor por ser mujer o por ser joven, ni tampoco nos dice que no podía cubrir las necesidades, lo que muchas veces pasan con trabajos bastante precarios que vemos hoy en día, sino que ella tenía suficiente incluso para poder mantener la lámpara la lámpara con luz encendida por la noche. Pero hay algo muy bonito en esta traducción de la Biblia de las Américas, que es que ella dice, extiende sus manos a la rueca, que es el instrumento que se hacía para poder hacer telas, y toman el uso, y usa esa misma expresión para decir, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. Es decir, que para ella era tan importante las cosas que hacía fuera de casa como ayudar a otros, que no había una divergencia de valores, que no era simplemente, bueno, vengo aquí, ofrendo y ya está, sino que no, es que la ofrenda es tan importante como cuando canto, como cuando trabajo, como cuando hago otras cosas. Y esto es algo que sí que está en el corazón de Dios. Dice el Salmo 72:13, Él tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. De cierto, en este mismo capítulo, en el capítulo 31, el versículo 9 dice, abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Y Pablo también nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que ¿a quién vamos a extender nuestra mano? ¿A alguien que tiene una necesidad física, económica? ¿A alguien que necesita que le extiendas una mano, que escuches sus problemas y sus necesidades? ¿Qué necesidad vamos a tocar?
Y luego hay una cosa importante, no hay que esperar a que venga un terremoto para tocar a alguien y para extender la mano. Esta mujer planificaba con anticipación extender su mano. Eso tiene que ser parte de nuestra vida y de nuestra vivencia. Y si no sabes a quién puedes ayudar, a quién puedes extender la mano, yo te animo a que hables con el grupo de acción social o con el grupo de misiones, porque ellos se dedican a eso, a extender su mano a los demás. Dice el versículo 17. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Dice el versículo 25, fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. La versión Dios habla hoy dice del versículo 17, se reviste de fortaleza y con ánimo se dispone a trabajar. Y la Nueva Traducción Viviente dice, ella es fuerte y llena de energía, es muy trabajadora. Y este concepto de ser fuerte nos tiene que recordar a otro personaje en la Biblia que es Josué. Si os recordáis, en Josué, en el capítulo 1, el versículo 6, Dios le dice a Josué, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo como posesión de la tierra que juré a los padres que le daría. Esto lo dice una segunda vez y lo dice para que siga sus mandamientos y para que cumpla la ley, para que no se separe de los principios del Señor. Y la última vez, Dios lo vuelve a decir a José, la tercera vez, entre exclamaciones, le dice, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esta mujer está llena de esa fuerza porque sabe que Dios va con ella. Dice Efesios 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto nos recuerda Filipenses 4:13, ese texto que nos aprendemos todos de memoria cuando somos pequeños, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, nuestras fuerzas no vienen de nosotros. No es que yo esté contento porque sea fuerte o parezca fuerte, sino que nuestras fuerzas tienen que venir de Dios. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos permite hacer todas estas cosas que hace esta mujer. Dice el versículo 26, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Es decir, que es una mujer sabia. La palabra sabiduría es una palabra que aparece 46 veces en Proverbios y que yo estoy segura que en las próximas semanas la vamos a volver a escuchar y vamos a hablar de ella. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué significa ser sabio hoy en día? Dice el capítulo 3 de Proverbios, el versículo 5, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Así que a veces nuestra sabiduría humana sería tener muchos conocimientos o saber hacer muy bien las cosas o presumir de las cosas que se nos podrían dar bien. Pero sin embargo, la sabiduría desde el punto de vista bíblico no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con temer a Dios y con obedecerle. Dice Santiago 3:18, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Así que a veces cuando escuchamos a alguien como muy rembombante, quizás sería interesante pasarle todas estas características que dice Santiago y ver si esa persona realmente es sabia en lo que dice o no. Porque a veces nos dejamos un poquito llevar por las palabras, pero cuando vamos al contenido, el contenido realmente no demuestra el tipo de sabiduría que nosotros queremos tener o debemos tener. Y de cierto, hay algo que es muy guay, que es que la sabiduría, si se la pedimos a Dios, Él nos la va a dar, dice Santiago 1:8. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, yo entraría en ese capítulo, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les hará dada. Es decir, que si pedimos a Dios pidiendo sabiduría, Él nos la va a dar. Entonces, si haces cosas que a lo mejor no están bien, plantéate pedirle a Dios que te dé sabiduría, porque es una oración que sí que tiene respuesta. Y esto es algo que a lo mejor podemos también apuntar este mes para orar. Podemos decir, Señor, dame sabiduría, que en el otoño yo sea un poco más sabia, que de mi boca salga un poco más de bondad, que todas mis palabras realmente puedan estimular a otros a buscarte a ti, a alabarte a ti. Y sabemos que Dios va a responder, que es que eso es lo mejor. Dice el versículo 25, fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Es decir, que esta mujer era digna. Dignidad es su vestidura. ¿Reconocemos la dignidad de todas las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios? ¿Vemos esa dignidad independientemente del aspecto, del vestido, de la raza, de la enfermedad, del origen? ¿O solo vemos la dignidad en un famoso que está súper mono y que va vestido de punta en blanco?
Esa misma dignidad la vemos en un enfermo de Alzheimer que está en una cama y que no puede hablar ni moverse, que a lo mejor simplemente está vivo pero con los ojos cerrados, o en un inmigrante que llega en patera en el Mediterráneo. Jesús habló no solamente con los judíos, no habló solamente con la gente que era parecida a él, sino habló con otras personas que no eran de su raza o que no eran, digamos, de su contexto. Habló con la mujer samaritana, habló con el centurión romano, habló con la mujer cananea, y él reconoció la dignidad de cada persona. No importaba de dónde venían, no importaba su situación, él estaba para escucharles, para amarles y muchas veces para sanarles y para tocarles. Sin embargo, nosotros muchas veces no hacemos esto, no reconocemos esa dignidad en los demás, hacemos bromas que restan esa dignidad. Muchas veces esas bromas las hacemos desde una posición de privilegio o de grupo, somos la mayoría y nos reímos de la persona más vulnerable. Decimos comentarios sobre las mujeres, mira, ese coche está tan mal aparcado, seguro que lo aparcó una mujer. O no, lo puede haber aparcado un hombre. También decimos notas sobre, ay, seguro que es andaluz con esa chispa. Pues o no, puede ser de otro sitio. O seguro que sí es catalán con el uso del dinero. Pues no, también puede ser cutre de otro sitio. O sea, no los catalanes son cutres, no es una idea que tengamos que notar. Y lo malo es que en ocasiones también lo hacemos desde la iglesia. Usamos la iglesia o el púlpito para hacer bromas de personas que quizás no proceden. Recuerdo cuando hace unos años había un autor muy reconocido protestante y si leía sus libros, todos los ejemplos negativos, uy, qué casualidad, eran todas mujeres. Todos los ejemplos positivos, uy, qué casualidad, eran todos hombres. Y era como, pues esto lo tenemos que pensar y decir, mira, es que esto está mal. Esto no es lo que creemos ni lo que esperamos. Por tanto, tenemos que tener cuidado con esto, no debemos caricaturizar, no nos riamos de los chistes baratos, no fomentemos que nada o nadie quite la dignidad y el respeto de cada persona. Y si quieres ver lo que pasa cuando tú quitas ese respeto y esa dignidad, bueno, no cogéis el metro, me lo habéis dicho antes, pero hay una exposición en Plaza de Castilla sobre Auschwitz. Tardas 3 horas en verla. Coge el metro este verano y vete a la exposición. Aparte tiene aire acondicionado, o sea que no vas a pasar calor. Y piensa sobre esto. Cuando quitamos la dignidad a las personas, estamos a un paso de cometer barbaridades y cosas que realmente ni honran a Dios ni lo van a honrar nunca. Y para llegar a eso hay muchos pasos previos que podemos perdernos en el camino y por eso es importante recordar, cada persona que ves hoy sentada aquí, cada persona que está en el mundo, es una persona que representa la imagen de Dios, que ha sido creada a su imagen y semejanza. Y eso tiene que tener un respeto y un valor por encima de todo. ¿Qué sucede cuando nos vestimos de fuerza y de dignidad? Sonríe al futuro. No porque siempre le guste cómo son las cosas, ¿vale? Sino porque sabe cuál es su destino, sabe en qué manos está, sabe a dónde va, sabe que su ciudadanía es el cielo. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y cuando leemos esto no podemos más que sonreír, es que es maravilloso, no podemos decir, bueno, vale, no, o sea, a lo mejor estás pasando algo difícil, nadie lo niega, ¿vale? La vida yo creo que no es un camino de rosas, pero nuestro final, nuestra esperanza es que vamos a estar con Dios por siempre, para siempre, todo lo que veas ahora se va a acabar, o sea, es terrenal, tiene un fin, no va a ser eterno. Y cuando vemos a ese futuro es que tenemos que sonreír. Tú piensa a Dios, piensa a Jesús en el trono, piensa acercarte a Él y verlo. Es que nos tiene que poner la piel de gallina y solamente podemos decir, Señor, gracias por este futuro que me espera. Dice el versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, que esta mujer participa en la sociedad. En el Antiguo Testamento, las puertas de cada ciudad venía a ser un poco como el ayuntamiento. Era el sitio donde se hacían los tratos, donde se decidían las normas de la ciudad o las cosas un poquito, cómo funcionaban. Y el marido de esta mujer estaba allí, lo cual nos dice que este matrimonio no simplemente estaba enfocado en decir mira qué majos somos y qué niños más bonitos tenemos o no tenemos, sino que estaban enfocados en aportar algo a la sociedad, estaban enfocados en que realmente su palabra y su influencia pudiera ser positiva para toda la comunidad, para toda la sociedad.
Y esto es algo muy especial. Y me diréis, bueno, pero también podía estar la mujer. Sí, podía ser Débora, pero en este caso no es así. Y esto nos tiene que recordar a Jesús. Dice Filipenses 2, versículos 6 y 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sobre este texto, Tim y Kathy Keller, que son unos pastores que están en Nueva York, dicen una frase que me pareció muy interesante. Dicen, en nuestra cultura, tan a menudo la gente se casa para satisfacerse a sí mismo en vez de sacrificarse para que nuestro cónyuge avance y alcance honor. Sin embargo, Jesús se comprometió con nosotros y perdió su gloria para que nosotros la ganásemos. Qué buena frase, ¿verdad? ¿Estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos para que otro progrese? A humillarnos, a decir, mira, es que no importa quién lo haga. Lo importante es que el Evangelio progrese. Lo importante es que tú progreses. Y dice el versículo 28, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la alaba diciendo, muchas mujeres han hablado con nobleza, pero tú las superas a todas. Dice el versículo 31, dadle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en sus puertas. O sea, esta mujer era alabada por su familia, no por ella misma. No era ella misma la que decía, mira lo bien que hago las cosas. No, era su familia la que reconocía qué bendición vivir con alguien que es así. Y la Biblia habla en muchas ocasiones de honrar y de reconocer a las personas que trabajan y que hacen cosas por nosotros en cualquier ámbito. Y esto es algo especial y yo creo que sí lo tenemos que hacer. A veces puedes pensar, bueno, es que seguro que mi mujer o mi madre o mi padre ya saben que les quiero. Bueno, sí, lo pueden saber, pero nunca está de más que tú se lo digas. Nunca está de más que tú le digas, es que realmente estoy tan agradecido porque estés en mi vida, tan agradecido por todas las oportunidades que tienes, porque estamos aquí, porque yo estoy aquí esta mañana, pues porque mis padres se han sacrificado, me han cuidado y porque me han dado una serie de oportunidades que tengo. Y eso es una bendición y tengo que estar súper agradecida. ¿Y por qué no reconocerlo? ¿Por qué no honrarlo? Y no solamente su familia la honra, sino que dice el último versículo, dadle el fruto de sus manos y que sus obras las alaben en las puertas. Es decir, que su valor, las cosas que hacía eran reconocidas públicamente, no eran ignoradas. Sabéis que en los libros de historia solamente aparece un 10% de mujeres. Yo creo que seguro que hay más mujeres, pero que no las vemos. Y aquí sí que vemos que sus obras se ven. Por tanto, reconozcamos las personas que hagan cosas buenas, sea quien sea, pero veámoslo. Y llegamos un poquito al clímax, al final, que dice el versículo 30. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Es decir, que es una mujer que teme al Señor. Y esto es un mensaje bastante contracultural en el mundo en el que vivimos, donde la imagen y donde el aspecto físico, la belleza, lo vale mucho. Sabéis que si eres más guapo, con un aspecto más atractivo, es más fácil que tengas trabajo, que tengas un salario más alto y que la gente piense de ti que eres más confiable. Esto lo dicen los estudios, ¿vale? Hay bastantes estudios de psicología que han estudiado cómo juzgamos a la gente por el aspecto. Pero esto no es nada bíblico. La Biblia no dice que eso tenga que ser nuestro valor ni nuestra escala de medir. Y muchas veces eso se nos cuela. Hasta hace unos meses no me di cuenta que muchas veces cuando hablaba con las niñas pequeñas les decía, ¡ay, qué guapa eres! ¡Ay, qué vestido más mono! Pero muchas veces no decía, ¡ay, pues qué lista eres! ¡Ay, qué valiente eres! Sino que yo me fijaba más en el exterior cuando realmente también tenía que reconocer el interior. Y eso es algo pues, que estoy cambiando y que espero poco a poco mejorar. Pero también lo hacemos en otros ámbitos, también lo hacemos cuando buscamos pareja. No, es que si no es guapo no vale. Ya, claro, pero es que... ¿Sabes? A lo mejor en el futuro lo de ser guapo quizás no es tan relevante, ¿no? Y a veces le dices a alguien que está súper enamorado platónicamente o realmente a alguien le dices, bueno, es muy guapo, pero luego ¿no te parece que es un poco borde tratando a los demás? Y te dice, ay no, pero es que como es tan guapo, y es como, ya, pues es que esto no es nada bíblico, o sea, no te va a llevar muy lejos. De cierto, cuando hablamos un poco del aspecto, tenemos que reconocer que hoy estamos más feos de lo que estábamos ayer y hoy estamos más guapos de los que vamos a estar mañana, porque todos los que estamos aquí vamos a envejecer. Nos guste o no nos guste, nuestro aspecto no va a ser eterno, va a cambiar, ¿vale? Y por eso este texto nos dice, mira, es que el aspecto, lo que tú te fijas, lo que tú valoras, se va a caer, no va a tener valor, pero lo que es el interior, lo que es el carácter de la persona, lo que es el temer al Señor, eso es lo que realmente tiene valor. Y qué bonito es cuando vemos a alguien que realmente busca a Cristo y busca ser como Cristo.
y decimos, uff, esa persona es súper especial y no nos fijamos a veces tanto en su aspecto, ¿vale? Pero esto es algo que hacemos en pocas ocasiones. La mayor parte de las ocasiones ponemos una etiqueta de guapo, feo y ya está. Y esto no es nada bíblico. Y a lo mejor al leer toda esta lista de cosas que hemos repasado ahora, me diréis, bueno, Sara, esto es un poco imposible de ser así, ¿vale? De cierto, este texto no pretende ser un decálogo, esto no son los 10 mandamientos, no es algo que tengamos que cumplir a pies juntillas, ¿vale? Esto es un ejemplo de una persona que vivió buscando al Señor y buscando honrarle con su vida y con los dones y las capacidades que Él nos había dado. Y si pensamos un poco en la pregunta que os planteaba al principio de cómo tratamos a las mujeres, yo os diría que quizás este texto contrasta con la forma que nosotros vivimos. En este texto no vemos que haya violencia, no vemos que haya acoso, no vemos que haya injusticia, no vemos que haya cosas negativas o malas. Pero esto no solamente se refiere a las mujeres, sino que también hay otros grupos de personas que están en esa situación, que son personas más vulnerables, pueden ser inmigrantes, pueden ser menores no acompañados. Hay otros grupos de personas que a veces no tienen las mismas oportunidades y que también tenemos que defender su voz. Tenemos que creer, como este texto, que todas las personas deben poder desarrollarse y eso es lo que nos tenemos que quedar y reflexionar, no solamente exclusivamente de un grupo, sino de todas las personas que no tienen esa oportunidad. Y dice Pablo en Efesios 5, versículo 8 al 10, porque antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y la única forma de ser hijos de luz y de demostrar toda bondad, toda justicia, toda verdad, es estar cerca de Cristo. Solamente vamos a poder examinar nuestra sociedad y la realidad en la que vivimos cuando estamos cerca del Señor. Si no estamos cerca del Señor, nos vamos a convertir en fariseos y eso no es lo que Dios espera de nosotros. Hay un texto que me gusta mucho en Mateo 28:9 que tiene que ver con la resurrección. Cuando Jesús resucita y se encuentra con las mujeres, dice el texto, salve, y ellas acercándose reconocieron a Jesús, abrazaron sus pies y le adoraron. Y es en esta experiencia con Cristo, en la de acercarnos, de reconocerle, de abrazarle, de adorarle, lo que nos cambia. No nos van a cambiar los movimientos sociales o las manifestaciones, puede haber pequeños cambios, pero no van a cambiarme mis ideas, sino lo que me cambiará será Cristo en mí. Cristo transformando mi mente, Cristo transformando mis acciones, replanteándome las cosas en las que pueda brillar más, en las que pueda acercarme a Él, en las que pueda realmente ser una hija de luz. Y yo quería acabar hoy adorando, le pido al equipo de alabanza que vaya un poquito pasando y orando unos por otros. Y sí te quiero retar que si no conoces a este Cristo, si no sabes de quién hablamos, que pases delante para hablar contigo y para contarte un poco más de Él, ¿vale? Pero también te quería decir que si algo de este tema, de este texto te toca, que vengas y oremos por ti, ¿vale? Yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender esta mañana de este texto. Hay muchas cosas que nos pueden retar a plantearnos quiénes somos, pero también a plantearnos cómo tú y yo, como decía antes Antonio, podemos ser una presencia sanadora en nuestra sociedad. Podemos traer justicia, bondad, verdad y podemos traer la presencia de Cristo en nuestro ambiente, donde nos movemos cada día. Y para eso necesitamos orar y dejar que realmente Dios nos use.